Hola, bienvenidos a otro video y esta vez les voy a platicar un poquito algo que noté de lo que me di cuenta eh, al momento de empezar a trabajar con la base y el rover. Cuando usamos el rover nos pide que le coloquemos la altura del bastón en el que está colocado, pero cuando ponemos la base en modo average single, ¿sí? Esto es sobre la base en modo average single. Cuando la ponemos ahí y estamos configurando los datos, solo nos dice o nos pide que le pongamos cuánto tiempo queremos que esté tomando datos antes de llegar a sus coordenadas finales. ¿Sí? Podemos empezar desde 6 segundos hasta media hora, me parece, al menos en los equipos Emlit. Y ya, obviamente se configura la cuestión de la antena LoRa para que se conecte con el Emlit, bueno, con el rover, pero nunca le vamos a poner a la base en modo average single la altura a la que está. Sin embargo, como pueden ver aquí en la imagen, pues la antena está obviamente por encima de la marca del suelo, ¿no? Bueno, aquí no se alcanza a ver la marca del suelo, pero pues la marca del suelo va a estar aquí abajo y pues tenemos una diferencia entre la altura del suelo y la antena. Ajá. Que aquí en este que está más cerquita, ahora sí que depende, igual el modelo en un RS más, la aplicación te pregunta a qué altura está, a qué altura está el bastón y aparte te pregunta si estás usando el adaptador y si lo estás haciendo le suma, ¿no? Este cachito. Pero si mides de plano desde aquí hasta abajo, hasta la parte inferior de la base, bueno, de la antena, pues ya le indicas la altura. Entonces, cuando estás usando el rover, ¿sí? Que este va a ser nuestro rover y esta de acá es nuestra base. Cuando usas el rover, pues sí le tienes que indicar la altura. ¿Por qué? Porque lo que te interesa no es aquí la base flotando, es abajo el suelo, el punto en el que está apoyado el bastón. Ajá. Sin embargo, les repito, cuando estamos usando la base en modo average single, nunca nos pregunta a qué altura estamos. ¿Qué hace la base? La base empieza a tomar las señales, ¿no? Que llegan de arriba de los satélites y después del tiempo que nosotros le hayamos programado, calculará las coordenadas, ¿no? Entonces está tomando muchas muestras cada segundo. Bueno, cuando la configuramos tiene que configurarse a un hertz, ¿no? Hertz creo que, no, hertz, creo que es con Z. Pero bueno, se configura a un hertz, quiere decir que cada segundo va a estar tomando esos datos. Y después de que pasó el tiempo, promedia todo y dice, ok, mis coordenadas, latitud, longitud y altura son tales, que obviamente no van a corresponder a la realidad porque estarán con toda la interferencia de los fenómenos atmosféricos que obviamente pues van a hacer que varíe de unos centímetros hasta algunos metros, ajá, dependiendo ahora sí que las cuestiones climáticas y qué tan buena recepción tengan, cuántos satélites estén captando en ese momento, ¿sí? Todo eso va a depender de que la base adquiere unas coordenadas muy precisas a su punto real o algo desplazadas. De todas maneras, cuando usamos average single, no nos interesa saber las coordenadas reales del punto. Lo que nos interesa es saber las coordenadas del rover con base al punto en el suelo. Es como si estuviésemos usando una estación total, ¿no? Estación total, y este de acá sería el prisma. Ajá. Y la estación total estaría con coordenadas arbitrarias, ¿no? El famoso 1000 al este, 1000 al norte y 10 de altura. ¿Ah? Cuando usamos average single en una estación GNSS es como si estuviéramos usando las coordenadas arbitrarias de la estación total. El rover estará a una precisión centimétrica, al menos para el caso del Emlit Reach RS+, que esa es su precisión, un centímetro. Estará a una distancia con precisión centimétrica con respecto a la base. Obviamente, la base no tendrá las coordenadas precisas del punto en cuanto a su latitud y longitud, pero no nos interesa eso porque es como trabajarlo con coordenadas arbitrarias. La estación ya fijará unas coordenadas arbitrarias, entre comillas, porque sí estarán atadas a unas coordenadas geográficas, o UTM en este caso, del punto sobre el que está.
Ajá. Y corregirá las coordenadas del prisma con respecto al punto en el suelo en el que ya está. Ajá. Y lo que nos interesa cuando hacemos un levantamiento en average single es justamente que el prisma esté corregido con respecto al punto sobre el que esté la base. No nos importa qué coordenadas tenga, lo único que nos importa es que esa distancia entre el prisma y la base sea correcta. Ajá. Y el average single nos da eso. Si queremos algo que quede georreferenciado con respecto a su ubicación en el mundo, a mucha precisión, ahí sí necesitamos, bueno, postprocesar la base o darle a la base las coordenadas del punto. Ajá. Pero bueno, en average single no nos interesa ese caso, simplemente la relación base y rover, independientemente de cuáles sean las coordenadas de origen de la base, que pueden ser las precisas, les digo si ya tienen un posicionamiento puntual preciso, no el famoso PPP, o si es las coordenadas de average single, que serían como el equivalente a nuestras coordenadas arbitrarias en una estación total. Ahora, la cosa de la que me di cuenta y que lo percibí después de que hice el levantamiento, el replanteamiento, ya hice ahorita el video de replanteamiento, entonces váyanlo a ver, por ahí se los dejo. Después de que hice el video de replanteamiento, me di cuenta de esto y me salió bien por pura chiripa, honestamente. ¿Qué fue de lo que noté? Bueno, que igual no afecta porque ya lo había yo comentado, que la altura no afecta, ¿sí? La antena en average single calcula las coordenadas de dónde está. Es decir, como mi antena está justo encima del punto en el suelo, bueno, su latitud y su longitud serán iguales que el punto en el suelo, pero la altura no. Y como no hay forma de meterle la altura del bastón cuando usamos average single, entonces realmente las coordenadas que está dando la antena base en average single son de este punto flotando en el suelo, ¿sí? No son las coordenadas del punto en el suelo, es las coordenadas de la base de la antena flotando ahí arriba. Supongamos que el bastón no está ahí flotando. Esas son las coordenadas que nos está dando realmente el average single, ¿sí? No las del suelo, sino las de la antena. Que para el caso de un levantamiento de esta forma realmente no nos importa en dónde estén las coordenadas, ya lo dije, sino que la distancia de la antena y el rover sea la apropiada, ¿no? La precisa. Y aquí la distancia nos la va a dar independientemente de las alturas, porque nos va a dar una distancia horizontal, que bueno, aquí déjenme borrarle Aquí nos vamos a una cuestión trigonométrica. Entonces, la distancia que nos va a dar entre la base y el rover es una distancia horizontal. Obviamente hay una diferencia de alturas aquí entre ambas, que hay una distancia inclinada, y tendríamos la diferencia de alturas formando nuestro triángulo rectángulo. Ajá, entonces, la hipotenusa déjenme regresarle acá al lapicito. La hipotenusa sería nuestra distancia inclinada. Vamos a suponer que este es nuestro alfa, entonces este sería nuestro cateto adyacente igual a la distancia horizontal y nuestro cateto opuesto es igual a la diferencia de alturas. Ajá. La distancia que nos da es esta. Cuando nosotros vemos la aplicación, nos da una distancia, ¿no? Que dice línea base. Esa distancia que nos da es esta, la distancia horizontal, ¿sí? Ahora, aquí viene otro tema porque ese ya haré otro video cuando entienda un poquito más si es así. La distancia que nos da es la distancia horizontal, pero en UTM, que ya me han comentado en varios videos que una cosa es lo que te da en UTM, que es una proyección. Ajá, las UTM son coordenadas proyectadas. Y otra cosa es una distancia netamente horizontal en topográficas, que es una distancia plana. Creo yo que simplemente hay que multiplicar la distancia que te da en proyectadas por el factor de escala. Ajá, que ya te lo da la propia, cuando ponen las coordenadas, ya se los enseñé en un video anterior, y ya obtendrías las topográficas. Y lo hice, y la diferencia entre lo que me dio la estación total y lo que me dio el GNSS
Ya multiplicando esa distancia por el factor de escala, así normal eran 3 centímetros. Y ya multiplicado por el factor de escala, no me acuerdo bien, pero creo que eran como 9 o 6 milímetros. Ajá, 9 milímetros o 6 milímetros, no me acuerdo bien. Pero bueno, estaba debajo del centímetro, que es lo que me promete este modelo de Emlit, 1 centímetro de precisión. Entonces, pues ahí está el asunto, ¿sale? Entonces, bueno, recapitulemos. Cuando ponemos nuestra base en modo average single, nos da las coordenadas, o mejor dicho, las coordenadas que nos da es de ella, ahí, no del punto en el suelo. ¿Por qué? Porque no hay forma de ingresarle la altura del bastón cuando usamos el modo average single. Cuando usamos el rover, al rover sí le ponemos la altura del bastón. Entonces, las coordenadas que está dando no es del aparatito flotando en el aire, sino es precisamente del punto en el suelo sobre el cual está apoyado el bastón. Ahí sí. Entonces, ¿qué hice yo cuando hice mi levantamiento la vez anterior? Vamos a cambiar aquí de imagen. Vamos a ver estas dos. Aquí que nos queda a más distancia. Bien. Aquí les digo, esta es la base, ¿no? Base. Está en average single, y las coordenadas que está obteniendo son de ella ahí en el punto, ¿sí? Este es el rover, ajá, está en solución fix con respecto a la base y las coordenadas me está dando como al rover sí le puedo indicar la altura del bastón, vamos a poner que aquí es 1.20, pues ahí sí me está dando las coordenadas de aquí abajo en el suelo, ajá, ahí todo está bien. Cuando yo hice el levantamiento del que realicé un replanteamiento, antes de realizar el replanteamiento lo que hice fue tomar 3 puntos, que se acuerdan que era un punto por acá, que era el A, luego un punto por acá, que era la base, que era el B, y luego un poquito más abajito, que era el C. Yo la base la puse en el punto B, tal como está esto. ¿Ah? Entonces aquí déjenme borrarle esto para que no nos saturemos con muchas líneas y palabras. Entonces, hagan de cuenta que aquí está mi base y este es el punto B. Ok, yo de B no tenía las coordenadas reales del punto, sino de la antena flotando encima del bastón, ¿no? Flotando entre comillas, obviamente, encima del bastón. Y después puse el rover en C, entonces aquí está en C. Ajá. Entonces, sí tenía yo las coordenadas de C del punto en el suelo, era un clavo, ajá, del clavo en el suelo sí tenía yo las coordenadas. Y después me fui con el rover, ¿no? Hasta A. Y de A sí tenía yo las coordenadas. ¿Qué hice después? Bueno, después lo que hice, ¿no? Ya se acabó ese día y fuimos a sacar las coordenadas de AutoCAD para ver dónde iban a ir los puntos a replantear, se extrajeron las coordenadas, se les subieron el equipo y al siguiente día, ya cuando se hizo el replanteamiento, por mera casualidad, yo puse mi base, ajá, en C, pero ya no la puse en average single, sino que la puse en modo manual. Entonces yo a la base le ingresé las coordenadas que el día anterior había yo obtenido de C con el rover. Ajá. Entonces cuando hice yo el replanteamiento, mi base estaba sobre el punto C con coordenadas conocidas que había obtenido un día anterior y que sí eran las coordenadas del suelo, porque por fortuna el punto C lo había yo sacado con el rover. Y cuando ponemos la base en modo manual, ahí sí nos da la opción de decirle a qué altura está mi base con respecto al suelo, ¿no? Altura. Ajá. Así que ahí sí estaba mi base calculando las coordenadas con respecto al punto en el suelo en C. Y ya de ahí me llevé el rover y fui haciendo todo el resto del replanteamiento y no tuve el más mínimo problema. Ajá, porque mi base estuvo colocada en un punto con coordenadas conocidas mediante el método manual, no mediante average single. C y A sí lo saqué con average single, entonces probablemente tienen algunos centímetros o metros de desplazamiento con respecto a las coordenadas geográficas reales, pero
tienen la precisión entre ellas tres de estar a la distancia que les corresponde, que les digo es como hacer un levantamiento en coordenadas arbitrarias. ¿Sale? Entonces, bueno, eso es lo que les quería platicar. Cuando hagan un replanteamiento, preferentemente pongan la base en modo manual, en un punto con coordenadas conocidas, y cuando usen la base en average single, lo que va a estar calculando es dónde está el aparatito y no el punto en el suelo sobre el cual está colocado, ¿sí? Nada más para que lo tomen en cuenta, porque no sé si voy a publicar esto primero o después de cuando ya hice los videos de esto que están viendo aquí, de estas fotos, de sacar los puntos de la losa y el clavo, la famosa losa y el clavo que hice en un origen de modo estático. Entonces, cuando hice eso, que si recuerdan, había yo puesto la base en un punto. Bueno, sí lo voy a subir después para que tenga sentido lo que estoy diciendo. Puse la base, de hecho la puse más acá atrás de donde estoy tomando la foto. Ajá. Y después con el rover me fui a tomar la losa y después me fui a tomar por acá el clavo, ¿no? Clavo. Ajá. Y ahí el problema es que pues la base la coloqué así al azar, ¿no? Y lo mejor es pues colocarla siempre sobre un punto de coordenadas conocidas. Y en todo caso, si la vas a colocar así al azar, pues bueno, que sean alguno de los puntos que estás tomando con el rover que van al punto en el suelo, el que usarás posteriormente si necesitas replantear. Yo les digo, fue por casualidad que el segundo día coloqué la base en el punto C y no en el punto B. Y pues les digo, no tuve mayor problema, nunca perdí la conexión y toda la precisión estuvo bastante adecuada al momento de replantear, ¿sale? Una pequeña experiencia que les quería comentar de lo que me di cuenta al momento, sobre todo por la altura, ¿sí? Las alturas, y si les interesa, recuerden, average single va a calcular las coordenadas de la antena, pero no vas a saber cuáles son al nivel del suelo porque no hay forma de ponerlas. Ajá. ¿Qué les recomiendo yo? Si van a usar ese punto, tómenlo, postprocesenlo y después vuelven a colocar la base, pero con las coordenadas postprocesadas. Y ahí, al momento de postprocesar, sí le puedes poner la altura a la que estaba tu antena. ¿Sale? Nos vemos en la próxima.